Buenas tardes, yo iba a decir buenos días, pero no. Buenas tardes a todos y a todas, a los compañeros y compañeras que están conectadas y acá quienes estamos en la mesa de la Red de Mujeres para la Acción Política y Generación para el Desarrollo, en el tercer y último encuentro de este componente de formación. Así que ahí está María Igonet, compañera que está conectada. Hoy no nos acompaña desde la sala, sino desde la virtualidad, como todos los que están ahí conectados de toda la Argentina. Agus, si querés presentar a los compañeros y a la compañera que nos van a dar el encuentro y la formación de hoy, así ya, sin mucho más protocolo, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, de nuevo gracias por conectarse. Un saludo especial a María, que también fue responsable de que esto sucediera. También gracias a Ceci y a toda la red. Hoy estamos en el tercer y último encuentro. Vamos a tener dos paneles que tienen que ver con los principales vectores de desarrollo económico que entendemos desde Generación para el Desarrollo son importantes, sobre los que debemos prestar especial atención. La primera charla la vamos a compartir con Emiliano Zapata y María Polito, dos especialistas en economía del conocimiento, que los presento brevemente. Bueno, María, que es prácticamente una de las responsables de darle notoriedad a la agenda de la economía del conocimiento, tiene más de 20 años de experiencia en políticas públicas de innovación y desarrollo científico y tecnológico, fue subsecretaria de Economía del Conocimiento durante la gestión anterior, es autora de las leyes de promoción de economía del conocimiento y de nanobiotecnología, actualmente es docente de posgrado, gerentes y vinculadores tecnológicos en la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Sur. Es coordinadora del Plan de Formación de Líderes Digitales para Iberoamérica, financiado por la Secretaría General Iberoamericana, SIGIP. Y luego tenés, y es también CEO de la consultora AM2. ¿Digo bien? Sí. Y luego, bueno, Emiliano Zapata, que es licenciado en Ciencia Política y magíster en Economía Aplicada. En el ámbito público fue director nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo entre 2020 y 2023. Anteriormente responsable de programas de cooperación internacional con empresas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Actualmente es director de Asuntos Públicos de la consultora Escenarios. Así que bueno, le damos la palabra, chicos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación a la red. Gracias también a Generación por el Desarrollo por organizar estos encuentros que nos parecen más que fundamentales. Bueno, hoy nos va a convocar el tema de economía del conocimiento. Esperemos poder ser lo suficientemente claros, ejemplificadores, para que todas las compañeras y los compañeros que están escuchando entiendan de qué se trata este concepto que ha tenido cierta notoriedad en los últimos años, que no estaba en la agenda, como decía Agustín, y que bueno, y que de alguna manera hoy es parte de la agenda y es parte de los vectores de desarrollo, ¿no? Muchas veces, hoy los chicos después van a hablar de recursos naturales, estos son los recursos que están por arriba del suelo, digamos. Así que me parece que es como primera definición. Si quieren poner la presentación, así arrancamos inicialmente con el concepto de qué es economía del conocimiento, qué hablamos cuando se menciona hoy seguramente en muchos municipios y en muchas provincias han estado dialogando y teniendo a lo mejor una política pública o un área dedicada a estos temas en los últimos tiempos, así que la economía del conocimiento, si vamos al slide, al primero, es básicamente un conjunto de actividades que se caracteriza precisamente porque requiere de un aporte del conocimiento humano para generar valor en la sociedad, en los productos, en los procesos, en distintas ramas de producción, ¿sí? Hay un conjunto de actividades, ese conjunto de actividades requiere de algunas capacidades, como estamos viendo, talento, gente que piensa. Cuando digo gente que piensa, talento, a veces hay que también separarlo y no necesitamos que todos sean universitarios, posgrados, doctores, PhD o que tengan grandes currículums. También en la economía del conocimiento hay habilidades de las que se conocen como habilidades digitales, que son muy importantes para el desarrollo de esta actividad. Y por otro lado tenemos a dónde apunta la economía del conocimiento, ofrece productos, ofrece servicios y puede mejorar mucho todas las actividades de la producción que nosotros vemos habitualmente.
¿sí? Siguiente, por favor. Acá hay un listadito de las principales actividades que, como comentábamos, hay una ley de economía del conocimiento. Esa ley está vigente hasta el año 2030, hasta el 2029, el 31 de diciembre del 2029. Si por supuesto a este gobierno no se le ocurre que los regímenes de promoción tienen que desaparecer, pero en principio esta ley no ha sido tocada ni por la ley base, si entendemos que por el momento sería una política pública que continuaría. Estos son algunos de los ejemplos de las actividades que están en la ley, que como digo está vigente hasta el 31 de diciembre del 2029. Hay beneficios fiscales que otorga la ley. Los beneficios tienen que ver con los trabajadores, que puntualmente las empresas pueden de alguna manera recibir bonos de crédito fiscal por una parte del aporte que hacen de contribuciones patronales. O sea, la empresa paga primero los aportes patronales y después se calcula el bono, ¿sí?, de la contribución patronal y se le emite el bono de la contribución patronal. Y también un beneficio en ganancias que tiene que ver con el tamaño de la empresa. Si la empresa es micro o pequeña, recibe un 60% de beneficio sobre las ganancias que tiene que pagar, y si es grande, recibe el 20%, si es mediana, está en un rango medio de 40%. Estas son las actividades, las tenemos en muchas provincias del país. Sí, la industria aeroespacial y satelital tiene puntos muy importantes en la provincia de Río Negro, tiene importancia en Córdoba, ¿sí? La biotecnología es muy importante en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, en Tucumán. El software, los servicios profesionales y la producción audiovisual son actividades que tienen un alcance federal porque requieren de mucho menos capacidades físicas e infraestructura. Entonces ahí se basan en las personas que realizan estas actividades. Así que acá tenemos bastante, los servicios geológicos y de prospección tienen que ver mucho con la actividad minera. Es una actividad que tiene, bueno, por supuesto en todas las provincias cordilleranas. Entonces es una ley que también tiene un impacto federal importante a la hora de pensar cómo se podrían distribuir los beneficios. Siguiente. Para que entendamos de alguna manera la economía del conocimiento, hoy nos rodea, aunque no querramos, porque todo lo que tocamos, cada vez que mandamos un mensajito de WhatsApp, cada vez que nos conectamos por Zoom, cada vez que vemos una película por alguna plataforma, cuando nos vamos a hacer un estudio médico, cuando nuestros hijos o hijas están en algún videojuego, cuando nos comunicamos, cuando utilizamos en su momento los barbijos famosos que tenían nanopartículas desarrolladas por el CONICET, todo eso es economía del conocimiento. Realmente es un grupo de actividades que los podemos, como mostrábamos recién, listarlos, pero las posibilidades que tiene de impactar en nuestra vida cotidiana y las posibilidades que tienen de impactar, por ejemplo, en el caso de las nanopartículas en una industria tan tradicional y clásica como la textil, es muchísima, ¿sí? La biotecnología impacta muchísimo por ejemplo, en la fermentación de cerveza, de vino, que los hace de mejor calidad. Puede impactar claramente en el agro, mejorando semillas. Últimamente se comentó en las noticias del gen H4, que es el gen resistente a sequía. Ese es un desarrollo de biotecnología desarrollado en Rosario, en la provincia de Santa Fe, a partir de una alianza entre el CONICET y una empresa que se llama Bioceres. Digamos que el impacto es muy grande en términos culturales, porque cuando vemos series producidas en la Argentina, hay economía del conocimiento. Cuando hacemos algún jueguito, agarramos el celular para hacer y entretenernos con algún jueguito, hay economía del conocimiento. Si vamos al médico y nos receta algún medicamento, probablemente si es biológico, deriva de la biotecnología. Así que todo eso impacta en muchas cadenas productivas y genera mucho valor agregado y empleo. Siguiente. De alguna manera, el aporte que la economía del conocimiento le puede hacer al país puntualmente al desarrollo económico, porque precisamente
parte del objetivo de estos cursos es pensar un modelo de desarrollo que sea sustentable para la Argentina. La economía del conocimiento creo que puede darle respuesta a muchas de las problemáticas que hoy enfrenta nuestro país. Desde generar valor en procesos y productos para hacernos más competitivos, ¿sí?, tanto en bienes como en servicios. Es importante entender que cuando yo le agrego una nanopartícula a una tela, a un textil, le estoy agregando valor, porque esa tela no va a tener el mismo precio, voy a poder acceder a un nicho de mercado, que a lo mejor ese nicho de mercado con una tela tradicional acceden 20 competidores, pero si yo logro incorporar nanotecnología, seremos 2 o 3, los jugadores, le genera obviamente un impacto en toda la cadena productiva y en toda la cadena de interrelación con la comunidad científica. Digamos que todo este esquema es un esquema virtuoso de agregado de valor en los servicios y en los bienes. Esto también permite, a su vez, cuando vos agregás valor y te podés diferenciar, te permite exportar. Entonces, ahí también es parte de la solución a un problema que tiene Argentina, que es el problema de restricción de divisas, que es eterno y que cada vez que nos faltan dólares, tenemos todos los problemas que ya sabemos, ¿sí? Entonces, ahí también es importante incorporar en los bienes, en los servicios de economía del conocimiento, o bien los propios servicios de la propia economía del conocimiento que sean exportados. Un software que se desarrolla en la Argentina es una exportación que muchas veces no genera necesidad de divisas, por eso es tan positiva por ejemplo, el software como sector, porque vos no tenés que importar divisas, sino que las exportás. No necesitas insumos importados y todo lo que generás es divisas en un porcentaje muy alto con respecto a otras industrias, como puede ser la automotriz, donde se necesitan, para poder tener acá terminales que fabriquen autos, muchos insumos que Argentina no hace y los necesita importar. Entonces, en este sentido también, además de exportar, tiene un porcentaje interesante de superávit en términos de generación de dólares. Después, genera empleo de alta calificación. Ahí después Emiliano va a comentar algunos números, pero son empleos que están por encima del promedio, del salario promedio en general, bastante más por arriba del salario mínimo y digamos, y con otras características interesantes. También reduce mucho la brecha de género, porque muchas de las actividades, como el software, los servicios profesionales, son factibles de poder hacerlo, sobre todo después de la pandemia, con un esquema de home office o teletrabajo. Y eso alienta a que muchas mujeres puedan incorporarse a este mundo de trabajo, ¿sí? Y de alguna manera poder compartir con alguna de las tareas de cuidado que habitualmente las mujeres tienen que afrontar. Entonces, acá también es importante tener en cuenta eso. Y además es un sector con mucha demanda de trabajo sostenida desde hace casi 2 décadas. La colaboración público-privada es muy importante, como decíamos, para incorporar tecnología. Muchas veces las empresas, sobre todo las pymes, una pyme que, por ejemplo, vuelvo al caso del barbijo porque fue muy emblemático durante la pandemia, era una pyme del conurbano que estaba haciendo camisas, no se dedicaba ni siquiera a hacer barbijos, y se alió con el CONICET para incorporar estas nanopartículas. Muchas veces las pymes no tienen la capacidad, el tiempo, los recursos humanos, los equipamientos para desarrollar una nanopartícula. Muchas veces no. Nunca una pyme tiene esa capacidad. Entonces, muchas veces, para que la economía del conocimiento se incorpore en sectores productivos y se generen estas cadenas virtuosas, es importante la colaboración con instituciones como el CONICET, las universidades, el INTA, el INTI, y me parece que bueno, el ejemplo de este desarrollo del barbijo fue un ejemplo exitoso. Después podemos poner otro ejemplo que fue la vacuna 100% argentina, donde a partir de una unión entre la Universidad de San Martín y un laboratorio de capitales nacionales como Casará, se logró desarrollar una vacuna 100% nacional, aprobada por ANMAT contra el COVID. Bueno, esos son ejemplos de la vinculación público-privada. El laboratorio Casará no hubiera podido nunca solo abordar
toda la investigación y desarrollo que requiere una vacuna si no se sustentaba en equipamientos y en recursos humanos que tenía la Universidad de San Martín. Entonces eso creo que es importante destacarlo del entramado que tienen las actividades de la economía del conocimiento. Atrae inversiones porque además de tener una ley, que es una ley muy competitiva a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Muchas veces dicen, ¿y por qué tenemos que tener estos beneficios fiscales para empresas, tal o cual? Que lo vamos a ver hacia el final de esas discusiones. La realidad es que estas empresas con un clic se mudan donde quieren, ¿sí? Y entonces con ese clic de mudarse donde quieren, porque no necesitan tener una planta, grandes inversiones, terreno, campos, nada. En muchos casos el software, los servicios profesionales es gente y una computadora e internet que lo conseguís en cualquier lugar del mundo. Entonces es importante tener una ley con beneficios que atraiga inversiones. Si a esa ley además le agregamos las capacidades que tiene nuestro sistema universitario y nuestro sistema científico, que como vemos son claves y la base para este desarrollo, realmente Argentina es un lugar atractivo para poder pensar que se instalen empresas dedicadas a alguno de estos sectores. Y también permite la colaboración internacional en temas estratégicos. Hoy, como les comentaba, hacer algunas actividades de la economía del conocimiento, en el caso de alguna pyme o incluso en alguna empresa ya más grande, no es a veces según el nivel de sofisticación que tiene ese desarrollo, muchas veces se requieren cooperaciones que trascienden la frontera y esto me parece que está bueno saberlo, que Argentina es parte del entramado, digamos, de algunos países que son elite en muchos temas, como puede ser el sector satelital, el mismo sector del software y otros sectores como la biotecnología. Claramente estamos en el concierto de las naciones que manejan estas temáticas y que podemos colaborar de igual a igual con países desarrollados. Siguiente. Queda una. Bueno, queda una. Bueno, yo pensé ya le iba a dar la posta a Emi, pero queda una. En el reparto quedaba una que, bueno, es buenísima esta, me encanta. Me la dejan porque es la que más me gusta. Bueno, nada. Quiero decir que muchas veces han querido decir y plantear que, bueno, como que el peronismo es enemigo de todas estas políticas, yo creo, o de algunas empresas que aprovechan de alguna manera estos beneficios. La realidad es que el peronismo fue clave en todo esto, porque primero para tener hoy y poder estar hablando de economía del conocimiento necesitamos un sistema científico fortalecido, que claramente en eso, si miramos la inversión en investigación y en desarrollo de los últimos años, los picos de inversión y desarrollo se han dado en gobiernos peronistas. La educación pública y gratuita también es una bandera del peronismo y sin educación pública y gratuita hoy creo que no podríamos hablar de economía del conocimiento y tener un modelo de desarrollo industrial, porque economía del conocimiento ¿para qué? El para qué es precisamente tener un modelo. Ese modelo es un modelo de desarrollo industrial basado en incorporar innovación, en incorporar conocimiento y en incorporar valor agregado a lo que ya tenemos. Cuando hablo de industria también incluyo la agroindustria. Entonces, creo que el peronismo fue clave porque esos tres pilares son parte de la agenda que siempre tuvo el peronismo. Después, si hacemos un recorrido por algunas leyes, todas fueron leyes impulsadas por el Ejecutivo en gobiernos peronistas, ¿sí? La ley de promoción del software, que es la antecesora de esta ley, pero que solo se abordaba al sector puntualmente del software, fue impulsada por Néstor Kirchner en el 2004. Y fue básicamente la que le permitió al sector dar un salto de calidad en términos de cantidad de empresas, de la calidad de esas empresas y de los desarrollos, en empleo, en tener una cámara hoy que es parte de la Federación Latinoamericana de Cámaras de Software. Digamos que ahí hay un hito sumamente importante. En el 2006, hablando de otra actividad de la economía del conocimiento, que es el área satelital, se crea el Plan Satelital Argentino, donde parte de ese plan incluye la creación misma de ARSAT. En el 2007 se impulsa la ley de biotecnología, ¿sí?
que quedó, vale decirlo esto también, quedó totalmente muerta, básicamente sin actividad, hasta que en el 2019 se retomó esa ley y se abrieron por primera vez las convocatorias a proyectos para presentarse en esa ley. Estuvo casi 12 años sin que nadie hiciera nada con esa ley puntual. En el 2011 se declara a la industria, al sector audiovisual como industria. En el 2021 se aprueba la Ley de Financiamiento para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se busca que gradualmente al 2030 Argentina logre un 1% de inversión del PBI en materia de ciencia y tecnología. Y en el año 2022, año en que se terminaba la Ley de Biotecnología, se replantea una reformulación de la Ley de Biotecnología y se plantea la Ley de Nanobiotecnología, incorporando la nanotecnología como una actividad importante. Y 2020, la Ley de Promoción, que como les decía, de Economía del Conocimiento, con esos beneficios que comentamos, que está vigente hasta el 2029. Todo mediante, pero en principio está vigente. Yo tengo una pregunta, se puede interrumpir. Perdón. ¿Por qué es hasta el 2029? Y en el momento en que se tenga que replantear, así como la ley de biotecnología pasó a ser de nanobiotecnología y en nuestro gobierno, peronistas, acá, ¿qué riesgos se corren al momento de tener que volver a pensar una ley de economía de conocimiento y por qué esa fecha? La fecha fueron 10 años, porque bueno, la ley, por ejemplo, de promoción del software duró hasta el 2019 y fue también por intervalos de 10 años, prorrogada. O sea, se puede prorrogar, se puede modificar. Exacto. En función de, o sea, está pensado también en función de cómo se transforme. Y sí, es un sector muy dinámico que claramente, posiblemente en 10 años hay cosas que no están incluidas y que pueden incluir, por ejemplo, yo creo que no sé si nombra puntualmente a la inteligencia artificial como, creo que sí la nombra en algún lugar, sí la nombra ya la nombraba, en la actividad 4. Entonces para poder revisar. Pero claro, para poder revisar actividades y bueno, y parte de las preguntas son de las preguntas del final que tenemos para repensar algunas cosas que fueron surgiendo, porque quiero decir que esta ley también se armó previo a la pandemia, la modificación que se mandó al Congreso. Se aprobó en plena pandemia, pero la modificación se mandó al Congreso en plena pandemia. Y después de la pandemia se aceleró todo muchísimo. Entonces también ahí yo creo que amerita tener una revisión y me parece lógico que sea en el 2029. ¿No? Más allá de que hay cosas que por decreto se pueden ajustar. No, tenía solamente, perdón, consulta. Pasamos y ahora sí, Emi. Ahora sí, ahora sí. Los números te tocan a vos. Bueno, porque no los ve María, entonces... Claro, porque no veo. Bueno, muy buenas tardes ante todo, gracias por compartir un ratito, un placer para mí estar acá con tantos amigos, compañeros y con mi querida amiga Mari, compartir la charla. Vamos a ponerle un poco de números a este complejo productivo que mencionaba Mari, que es muy heterogéneo. Actualmente se calcula, las estimaciones dicen que hay cerca de 500.000 empleos formales en el sector de la economía del conocimiento en Argentina. Eso dicen las estimaciones de Arquincon, no me deja leer acá, no me deja mentir acá en el director ejecutivo. Así que esa es la dimensión más o menos del empleo que tenemos. Son 8.000 millones de dólares más o menos en exportaciones. Este número está un poquito viejo, debe estar cerca de los 9.000 actualmente. Si vamos por subsectores, bueno, en empleo y en exportaciones los sectores que son claramente más relevantes es lo que es software y servicios informáticos. Acá están las empresas que por ahí más conocemos todos, Global, Mercado Libre y demás, pero además un conjunto de pymes muy interesantes, muy dinámicas y muy distribuidas en el país, como decía Mari recién en la presentación. Eso explica a razón de unos 150.000 empleos y unos 3.000 millones de dólares de exportaciones. Servicios profesionales de exportación, que a veces es una cosa que nos queda como medio lejos, pero esto no es otra cosa que abogados, contadores, economistas, traductores que están trabajando desde Argentina en base a su capacidad, digamos, y a su formación profesional, y están participando de empresas que exportan servicios profesionales hacia afuera. O sea, Accenture, por ejemplo, un caso un poco emblemático. Si vas a Accenture te vas a encontrar probablemente con el estudio de abogados más grande de Argentina, que está dedicado en buena parte a trabajar con el sector externo. Y después, bueno, todo lo que es postproducción audiovisual, ahí vemos a razón de
exportaciones por 300 millones de dólares, biotecnología por 203, este es un número medio raro porque la biotecnología en realidad está incluida en un montón de bienes y demás, con lo cual es más complejo de medir. Pero lo interesante, más allá de los números en sí mismos, es que son actividades, como decía Mari, y es importante puntualizarlo porque es una discusión súper actual, que son superavitarias en términos de divisas y que sobre esto hay un margen de crecimiento interesante. Para que tengamos alguna estimación, por ejemplo, el sector software es un sector que hace años tiene un déficit de empleo de gente formada que no llega a tomar. Durante el año 2015 al 2018 se calculaba que se perdían o se dejaban de crear unos 5.000 empleos por año, básicamente porque no había gente con la capacidad para ingresar a las empresas. Después con la pandemia ese número incluso llegó a 10.000, 15.000 empleos por año y hoy se estabilizó de vuelta, pero es un sector que siempre tiene pleno empleo en cualquier contexto macroeconómico, incluso en un contexto de pandemia, y que sigue demandando. Y servicio profesional es lo mismo, es un sector que a nivel global sigue creciendo y ahí es importante como país, digamos, que nosotros tratemos de captar cada vez más share, cada vez más parte de ese crecimiento global. Ahí pasamos a la siguiente. Bueno, acá es un poco lo que ven, un poco lo mismo, servicios profesionales, la cantidad de empleos y los datos un poco más desarrollados. Como pueden ver ahí en las curvas, yo acá no leo mucho, pero van todas las curvas para arriba, eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Es un sector que en facturación y en empleo sobre todo ha crecido mucho, y en empleo formal de calidad, con salarios sobre la media y con la posibilidad de deslocalizarlo. Ahora pasamos a la siguiente slide. Vamos a ir a la parte de federalización, ¿no? Esto que es un tema clave. Si vemos el empleo y vemos las exportaciones, bueno, ahí vamos a ver que hay una concentración enorme en Buenos Aires. Pero si vemos los núcleos, digamos, productivos en el país, hoy tenemos núcleos productivos con empresas locales que exportan, con empresas grandes que se han radicado en provincias con centros de desarrollo en distintas provincias de Argentina, en prácticamente todo el país. Globant tiene un centro de desarrollo en Ushuaia que se hizo hace un par de años. En Jujuy tenés empresas súper dinámicas como Nubimetrics haciendo ciencia de datos. Es decir, de punta a punta vamos a encontrar casos súper interesantes, súper dinámicos y sobre todo la posibilidad, digamos, como decía Mari, si vemos que el grueso del empleo acá está en servicios profesionales y en software, bueno, la posibilidad de profundizar esa tendencia a la deslocalización que sucedió en los últimos años. El tema de la pandemia, acá hay que decir que tuvo una externalidad positiva. Esta cuestión de pasar todos a empleo remoto también de alguna manera modificó todo lo que son los planes de contratación de las empresas y ha permitido que la industria crezca en muchos lugares. Globant hace 3 años no estaba en Ushuaia y debe tener 30, 40 Globants en Ushuaia, y así en varias ciudades. En Chaco tiene, nosotros, recuerdo un caso en Concordia, una empresa que tenemos con Mari en Concordia. Cuando fuimos, la empresa que más empleados privados tiene en Concordia era Bagio, la de los juegos tenía cerca de 100 empleados, y esta empresa en 2 años creo que ya había llegado a 60, con una perspectiva de superarla de corto plazo. Con lo cual, ahí creo que hay una tarea para trabajar fuerte con los municipios, con las provincias y obviamente con las empresas para tratar de que la demanda de empleo crezca en el interior del país. Las capacidades y el capital humano está, la conectividad con algunas excepciones en general está, digamos, se puede mejorar obviamente, pero creo que esto es una cuestión interesante. Y está el núcleo empresarial, porque ahí como vemos, estas son cámaras que tienen empresas y que están en todo el país, con lo cual tenemos esa potencialidad para profundizar ese proceso de federalización de la industria. Y ahí pasamos al siguiente. Sí, una cosa, perdona, Lino, que la verdad es que casi todas las provincias hoy o adhirieron a la ley, sí, o con leyes ya provinciales. Incluso tenemos casos de municipios como sí, Río Grande en Tierra del Fuego, que Río Grande además tiene una ordenanza donde crea un distrito de economía del conocimiento con un fondo, con beneficios fiscales adicionales. Digamos que este panorama es alentador en términos de que además las estructuras de los gobiernos también, el que no tiene una subsecretaría, dirección, o está asociado a producción, o a ciencia y tecnología, o a educación, pero no hay provincia que hoy no tenga al menos un área que trabaje estos temas. Y esto era impensado. Guillermo, que fue el director de federalización, creo que tuvo mucho que ver en esto de llevar la palabra de
de que la economía del conocimiento podía desarrollarse en todo el país y le hicieron caso, porque... No, y además, perdón que nos interrumpa, hay muchas compañeras que están conectadas, que son de la Red Federal de Concejalas, que tuvieron una tarea importante en el contacto con ustedes cuando estábamos en el gobierno, de hacer esta tarea legislativa, de generar las ordenanzas, de adaptar las leyes provinciales y las ordenanzas locales a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento. Yo creo que ese también fue como un trabajo virtuoso de ir generando redes que se conecten con el Estado y que lleven ya las necesidades que incluso tenía el gobierno nacional para federalizar esto con las necesidades del territorio, ¿no? Y la importancia también que me imagino viendo el mapa de la Argentina, que fueran las universidades nacionales totalmente. en cada una de esas provincias. Y lo importante que es también, yo los escuchaba a ambos, digo, en generar arraigo, digo, en no tener que venir a Buenos Aires solamente porque acá tenemos oportunidades de generar desarrollo tecnológico, sino en poder fomentar el arraigo y no la sobreocupación en el conurbano, digamos, de gente que tiene una búsqueda de oportunidades, ¿no? Que las oportunidades estén en el lugar donde uno nace. Totalmente. Sí, O totalmente. decide vivir. Y como decía María antes, que nosotros como país competimos, digamos, para captar parte del crecimiento del segmento de servicios basados en el conocimiento y de economía del conocimiento con el mundo. Las provincias también compiten entre ellas, ¿no? O sea, digamos, tener una normativa competitiva, quien no la tenga hoy pierde empleo, porque ese empleo se va a generar en otra provincia. La verdad que es un fenómeno que por suerte se ha dado muy bien en los últimos años y en la mayoría tienen muy buenos programas y el empleo ha crecido muchísimo, ¿no? Casos como La Rioja, por ejemplo, hoy tienen mucho empleo en el sector IT, la verdad que ha sido una muy buena dinámica. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, y acá un poco, Mari les comentaba todas las fortalezas que teníamos, ahora vamos con el problema. Te dejé la parte más fea, Ahora vamos con la parte, digamos, ¿cuáles son las cuestiones que por ahí nos impiden todavía crecer mucho más? Porque Argentina, por todas las cuestiones que decía Mari, es una potencia regional a nivel del sector, pero bueno, obviamente siempre hay que aspirar a más. Y acá hay algunas cuestiones, ¿no? Bueno, la estabilidad económica, obviamente esto es transversal a todos los sectores, afecta el componente de la inversión, entre otras cosas, y bueno, obviamente para desarrollar cualquier sector productivo vas a necesitar una economía más estable. Brecha cambiaria, esto sí es muy importante en este sector, porque este es un sector exportador, y porque el mercado de talentos, de recursos humanos se ha globalizado en los últimos años, con lo cual los programadores de Argentina o los investigadores de Argentina no se contratan solo de Argentina, sino que los puede contratar una empresa del exterior directamente, estamos agregando valor a una unidad de negocio de otra empresa y estamos perdiendo en ese proceso, con lo cual la brecha cambiaria es un problema grave, digamos, para la subsistencia del sector y para el crecimiento. Poca articulación entre el sector científico y productivo. Ahí María decía, la economía del conocimiento, daba el caso de las semillas, de barbijos. Hay muchos casos y muy buenos. Si uno iba a tomarse una cerveza Amsterdam, hace unos años yo no fui, a Heineken, ibas a encontrar todo un branding de la Patagonia porque la cerveza estaba hecha en base a una levadura que el CONICET encontró en un lago y esa era lo que se comercializaba de punta en Heineken en todo lado. Bueno, hay un montón de casos muy lindos, pero son pocos. La realidad es que en el sector científico se viene discutiendo esto a diario hace, no sé, 15, 20 años más. Y esto hay una duda pendiente de tener esto más sistematizado y que funcione mejor y tener mejores normativas e incentivos relativos a la transferencia del conocimiento del sector científico al productivo. Es un déficit. Con el déficit de conectividad que decíamos, esto pasa mucho, en particular al interior del interior, y es una lástima porque decimos que acá justamente es la posibilidad de, con una inversión muy baja, federalizar el empleo, y bueno, la conectividad sí es un factor absolutamente crítico. Baja inversión de capitales privados en el sector, hay muchas empresas de este sector que son de base científica. Las empresas de base científica tienen que avanzar un proceso de investigación y desarrollo muy largo para llegar al mercado, y eso lleva mucha plata, plata que el Estado puede aportar, pero en todo el mundo, digamos, hay esquemas de financiamiento privados que funcionan con mayor volumen y son necesarios, con lo cual acá en Argentina ha habido algún avance en los últimos años, alguna norma, algún incentivo, pero
bueno, esta es una cuestión también de involucrar a los sectores de la economía, digamos, más tradicional para que tengan un poco más de participación en esas inversiones. Dificultad para acceder al capital en el sector financiero tradicional. Este sector muchas veces no tiene garantías. Es un sector, son servicios, son todos intangibles, no hay nada. Lo sumo una mesa, una computadora, con lo cual en el esquema del sector financiero tradicional es muy difícil acceder a financiamiento, y bueno, ahí también hay un rol del Estado dando garantías o ese tipo de instrumentos para facilitar el acceso a capital a las empresas y en particular a las empresas más nuevas y emprendedores, ¿no? Y herramientas de asistencia financiera públicas desactualizadas en montos y modalidades. Argentina ha sido muy pionero en temas de financiamiento del I+D. El FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino, ¿se llama? Es del 97, 10 años antes del Ministerio de Ciencia y Tecnología ya estaba financiando I+D, algo absolutamente novedoso a nivel regional. Pero bueno, en los últimos años las modalidades de financiamiento, la tipología de proyecto a financiar e incluso los montos han quedado bastante desactualizados y bueno, obviamente tener un esquema de financiamiento de la innovación que esté bien orientado, que tenga recursos y que sea eficiente cambia drásticamente las posibilidades de nuestras empresas de acceder al mercado global con proyectos que agreguen más valor. Y por último, la integración con otras cadenas de valor. Sucede mucho a menudo, vas a provincias mineras o que tienen otras cadenas de valor interesantes y hay muy poca integración con clústeres tecnológicos locales que funcionan muy bien, tienen empresas maduras y que venden al mundo, pero no han logrado integrarse de forma virtuosa con los productores locales. Esto es interesante también porque genera un efecto positivo que es la especialización de nuestras empresas en torno a determinados productos y mejora también su situación para acceder a los mercados externos. Así que estas son algunas de las cosas que entendemos habría que trabajar como para poder impulsar el sector un pasito más allá. Vamos a la siguiente. Acá sí te dejo a vos. No, estas son preguntas que a lo mejor o surgían, y si no surgen, son preguntas un poco controvertidas o preguntas para discutir, porque a veces incluso creo que en el espacio puntualmente peronista, estas son algunas preguntas que no nos animamos a hacer o no todos coincidimos en la respuesta, ¿no? Entonces, la idea era, si quieren, les podemos dar nosotros nuestra visión y la respuesta a estas preguntas para después, en tal caso, abrir a consultas o opiniones que tengan, pero son las preguntas que incluso cuando uno estaba en el gobierno nos corrían por ese lado, ¿no? Entonces, las respuestas son respuestas que me parece que surgen un poco de tener en la cabeza un modelo global de desarrollo. Si uno no tiene el modelo global de desarrollo, seguramente estas respuestas pueden ser inconsistentes, pero si uno tiene en la cabeza hacia dónde tiene que ir Argentina, me parece que tendríamos que tener todos en este espacio las mismas opiniones. Sobre el tema de si tenemos que sostener o no beneficios fiscales a un sector que viene creciendo desde el 2004, gracias a que se impulsó esta ley que decíamos en su momento de software con Néstor Kirchner. ¿Por qué deberíamos seguir sosteniéndolos si Argentina tiene 50% de pobres, las escuelas se caen a cachos? Bueno, esas son las preguntas que habitualmente nos ponen a nosotros en tensión. En mi opinión, yo creo que, como decíamos antes, el mundo cambió, el siglo XXI cambió totalmente, es otro. Obviamente que Argentina tiene deudas básicas pendientes, pero yo creo que no contar con estos incentivos va a hacer que quedemos todavía más abajo en un futuro no muy lejano en materia de estas cuestiones y vuelvo a insistir, muchas de las actividades que nombramos son actividades que pueden elegir dónde instalarse con solamente tomar una decisión y nada, abrir una empresa y una oficinita de 2x2 y listo, y ya está. Y se exporta y se trabaja y se tributa en cualquier parte del planeta. Entonces, un poco frente a las ventajas y desventajas de seguir o no seguir con beneficios fiscales a partir de que igualmente somos conscientes de los problemas que tiene Argentina,
nos parece que el sector tiene que seguir siendo un sector con algún beneficio. Después podemos ver si los beneficios son adecuados, no son adecuados, incluso con el correr de la Ley de Economía del Conocimiento, también hay cosas que en la implementación se podrían modificar. Después, toda una cuestión que surgió y se expandió mucho con la pandemia, que son las economías de plataformas, tipo Rappi, tipo Uber, todas las aplicaciones de consultas médicas, y son estas plataformas, o la economía de plataforma es donde a partir de una app hay una intermediación entre el usuario y el proveedor de algún bien o servicio, ¿sí? Donde el caso, bueno, es en un punto también Mercado Libre. Mercado Libre no compra, no tiene productos, se basa en los productos de otras pymes y de otras empresas, y sus clientes son los compradores que están en la plataforma, ¿sí? En Uber no tiene autos, pero tiene choferes, autos que ponen a disposición y pasajeros que necesitan esos autos. Bueno, esto con la pandemia, hoy en día creo que de las startups que están dando vuelta, el 60% tienen que ver con este tipo de plataformas que son de intermediación. Ahí hay que repensar qué se hace, porque muchas quieren forzar entrar al régimen, otras están que ahí en realidad hacen desarrollo de software, sí, generan empleo, sí, utilizan la economía del conocimiento, sí, pero bueno, es una redefinición nueva que no existía tan patentemente en el momento que se armó la ley, ¿sí? La atención global por el talento, que es un poco lo que planteó Emiliano, Argentina con una brecha importante en tema de la brecha cambiaria, a las personas con mayores capacidades y habilidades digitales les resulta mucho más atractivo trabajar para el exterior, entonces las pymes quedan faltas de talento, y ahí tenemos un doble problema, porque por un lado lo que decía Emi, de que la pyme pierde gente para poder desarrollar proyectos, y por otro lado nos pasa que también muchas veces esa gente de manera así individual, como se la conoce como freelancers, trabaja capaz para, no sé, para Microsoft, desarrolla una tremenda aplicación, un tremendo sistema, y después, no sé, tenemos que importar ese sistema comprando una licencia y gastamos dólares de nuevo. Entonces, los educamos en la educación pública, a lo mejor algunos tuvieron un posgrado, algunos hasta fueron becarios del CONICET, 10, 12 años de haber bancado el Estado argentino, esa persona la cedemos porque tenemos una brecha cambiaria enorme, no le podemos decir quédate acá porque es mejor, porque no es mejor el salario, trabaja para una empresa extranjera y cuando la empresa desarrolla algo, no está a nombre de la persona, sino a nombre de la empresa, y la terminamos adquiriendo e importando y son dólares que se van. El tema de si son necesarios los unicornios, las pymes, si todo tiene que estar en la ley, si Mercado Libre sí, si Mercado Libre no. Bueno, esas son discusiones que para mí en un mundo del siglo XXI no merecen la pena. Me parece que Argentina es el país con más unicornios de América Latina y deberíamos estar orgullosos y apalancarnos en esos unicornios para tener una presencia internacional en otros lugares. Mercado Libre dinamizó la vida de un montón de empresitas pymes alejadas en cualquier punto del país. Por supuesto que hay que separar en tal caso su CEO o el dueño de lo que es la empresa en sí, y por supuesto que uno tendría que repensar a lo mejor por el nivel de crecimiento que tuvieron las empresas, algunas empresas argentinas, si ameritan o no seguir estando en un régimen de economía del conocimiento. Igual esto de que es subsidio, no es subsidio, lo que se da no es un subsidio, es un bono de crédito fiscal que a veces lo usan, a veces ni siquiera llegan a usarlo porque no tienen, si exportan mucho no generan IVA, entonces el bono lo tienen que usar para cancelar impuestos, entonces no lo terminan usando, o sea que hay todo un mito sobre que ese número que se les da en bono es el que efectivamente el Estado otorga en términos de beneficios. Y por supuesto que me parece que muchas pymes son proveedoras de los unicornios, ¿sí? Hay un montón de pymes que son proveedoras de Globant, hay Accenture terciariza en un montón de pymes determinados desarrollos, o sea, realmente motorizan muchísimo a todo el ecosistema. De hecho,
en la CESI, que es en la Cámara de Software, conviven el 95% son pymes, pero también está sentado Globant, ¿ok? Y me parece que eso es virtuoso, es como ponerse a discutir si queremos campo o industria. A mí me parece que acá sirven las pymes y sirven los unicornios, tenemos que saber cómo aprovecharlos. Y un tema que también me parece que a nosotros nos quedó una deuda pendiente durante la gestión anterior, es pensar una reforma en la educación que tenga que ver con un modelo productivo para el siglo XXI y con las habilidades que se están requiriendo para el siglo XXI, un esquema flexible, más modular, donde si vos hiciste un curso de Python, no tengas y te anotás en una carrera de ingeniería que te dura 5 años, el Python que hiciste no te va a servir, pero que de golpe vos puedas de alguna manera ir actualizándote de manera más flexible. En estos temas tecnológicos es clave tener carreras más cortas, modulares, y que uno pueda ir como eligiendo a medida lo que se va haciendo en función de la demanda de las empresas, que como dijo Emi, hay casi 10.000 puestos de trabajo sin cubrir. Entonces son 10.000 argentinos que no pueden acceder a un laburo con buenos ingresos porque a lo mejor tienen que andar corriendo de un lugar a otro para terminar un curso que se adapte a la demanda del mercado. Parte de la reforma educativa que está pendiente y atrasada es la consecuencia de que hoy haya cantidad de cursos que dan Google, Microsoft, Digital House, Red Hat, no sé, todas las que querramos nombrar. Bueno, son muchos más atractivos esos cursos que estudiar ingeniería en sistemas. Entonces, esto es algo que hay que repensar porque me parece que para este sector la educación tiene que tener una reforma urgente. Si les parece, abrimos a un espacio de intercambio, preguntas, comentarios de los asistentes. Bueno. Ahí hay algunas preguntas, ¿no, Seba? En el chat no, me digan que levante la mano. Bueno. No me gusta el invernadero. Está bien, por eso. Algunas no están. Si pueden levantar la mano aquellos que quieran hacer una intervención, hay un iconito. Roby está preguntando. María Chaile está tratando de hablar. María Gonetti y María Chaile está levantando la mano así física, ¿no? Bueno, a María Chaile se ponga la palabra. Un minuto porque está silenciada todavía, María. Ya salió, tengo que hablar. Y que seamos breves, ¿no? Porque después tenemos que empezar a trabajar. Ahí. Bueno, ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Hola? Te escuchamos, ¿Me escucha? María. Sí, te escuchamos. Sí. Buenas tardes a todos. Hermosa este taller de economía del conocimiento. Algo vimos en el tema en este tema en pandemia, ¿no? Lo cual es muy atractivo y yo lo relacionaba de acuerdo a las explicaciones que ustedes dieron. Nosotros acá tenemos pequeñas bodegas, ¿no? Y yo había pensado en ese momento tratar en lo que es educación a través de los IES, incentivar y estimular esto, por ejemplo, lo que es economía del conocimiento, que se dieran en los institutos de formación, para que nosotros también tengamos, y más que todo acá en Tinogasta, Catamarca, que es una zona minera, es muy aplicable y tener este conocimiento, el desarrollo para nuestro pueblo, me parece que ahí está en evidencia lo que ustedes están explicando. Lo que sí me faltaría en la parte legislativa, ampliar un poco más en lo que es la teoría, el marco teórico para hacer una ordenanza
y que el Ejecutivo pueda financiar en parte estas salidas a las distintas provincias para que nuestros alumnos del IES puedan ver otras posibilidades para abrir un poco más el abanico en sus conocimientos. Es así, es lo que yo estoy pensando, ¿no? Es muy innovador esto y es lo fuerte que hoy tenemos que tener en este caso acá en la zona de Tinogasta, donde están las empresas mineras, más acá cerca también se abrió el parque industrial, donde también ya hay gente o empresarios que quieren venir a invertir en nuestro territorio. Ahí está, Mi Abril. pregunta es, si es en realidad... No importa, ya está. Creo que nosotros ahí habíamos, no sé, escuché en los primeros encuentros que sí, que el grupo queda un poco a disposición para poder colaborar en el armado de algún tipo de legislación y darles un apoyo técnico para que puedan pensar ese tipo de ordenanzas. Sí, es la pregunta. Sí, nada más y basta, ¿no? Si les parece, hacemos una última intervención y seguimos con la siguiente charla, que estamos bien ajustados del tiempo. ¿Les parece bien? María, ahí tomamos ya tu propuesta, así que después la seguimos. Si no hay manitos, entonces seguimos con la siguiente. María Gonet. Perdón, María Gonet. Perdón, María. Sí. Desmuteate, María. Hola, ¿cómo están? No, yo más, porque estoy viendo una pregunta que me parece muy interesante, no sé si ustedes la llegan a ver, de Agustín Vázquez, porque me parece el tema importante, que pregunta cómo ven al sector agrobioindustrial, para que, no sé si lo pueden ver, porque dice en relación con la economía del conocimiento y qué pasó con ese proyecto de ley. Ahí ya estás. Ahí estamos. Ahí estás. Bueno, a ver, el sector agro yo creo que es uno de los sectores que más aprovecha la economía del conocimiento, en varios sentidos, un poco con esto que comentábamos de la biotecnología, la genética de semillas, mejoramiento incluso genético de vacunos, o sea, en ese sentido está muy, muy involucrado desde hace varios años. En el sector de maquinaria agrícola hay mucha tecnología y mucho software embebido en las maquinarias agrícolas, y también hay toda una mesa de AgTech, que precisamente es este tema, de agricultura de precisión, donde la inteligencia artificial también está levantando datos, se están levantando datos constantemente, si aplicando inteligencia artificial para predecir comportamientos de suelos, de semillas, de rendimientos de algunos lugares, pero no sé si él se refiere... Y los satélites, todo lo que... Y todo, sí, claro, y todos los satélites también, sí, totalmente. Lo que no sé yo, había un proyecto de ley de una especie como... No sé si te referís a un proyecto de ley que circuló en algún momento en el gobierno, en el anterior gobierno, en el que estuvimos. Sí. ¿Te referís a ese? Sí. Yo no sé qué pasó en términos de no se terminó de impulsar. No sé si vos tenés... No, en nuestro gobierno, ahí voy a apelar al rol de socio parlamentario, nosotros enviamos desde el desarrollo productivo, sobre todo en la gestión de Matías Pulpas, se enviaron muchísimos proyectos de fomento del desarrollo productivo, sobre todo del trabajo que se hizo en el Consejo Económico... Estructural, el cambio estructural. Sí, ¿cómo se llamaba? El Consejo Económico y Social, Sí, que sí. tenía todos los sectores y desde sobre todo el sector del agro, que habían planteado muchas necesidades, desde desarrollo productivo y desde agricultura se mandaron proyectos al Congreso que no se trataron. No sé si él a lo mejor dice en 2022, capaz que es el de Massa, el que mandó Massa en su momento. No, ¿Es ese? Un Ok. proyecto de desarrollo productivo que se enviaron y muchos salieron del Consejo Económico y Social de ese trabajo y Ok. no tuvieron tratamiento parlamentario. Perfecto. O sea,
estaban enviados, pero no... No tuvieron. Ok. Bueno, si les parece, ya son 10, damos paso al último módulo. Estamos los presentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos inicio al módulo 6, que es el último. Obviamente, esto lo dijimos en el último encuentro. Esto es un canal de diálogo que ya está abierto. Cualquier duda, inquietud, propuesta, sugerencia, saben que nos pueden contactar a través de la red. También nos hacemos extensivos eso, obviamente cualquier necesidad estamos a disposición. Lo que buscamos con esto es precisamente poder conocernos y entablar un diálogo que no se cierra acá. Y tampoco lo que decimos acá se supone que es una verdad revelada, es simplemente una invitación a la reflexión y al debate. Para el último módulo, que es sobre recursos naturales y agroindustria, vamos a tener a otros 3 compañeros, también de Generación para el Desarrollo, a quienes presento. Por un lado, a Sol Mustofierro, que es ingeniera química de la UBA, actualmente trabaja en la gerencia de capacitación en entrenamiento de Nucleoeléctrica Argentina y como docente coordinadora en el curso de posgrado en energía nuclear. Luego a Tomás Delgado, que es licenciado en Sociología, con especialización en Finanzas para el Desarrollo en la UNCI, actualmente maestrando en Análisis Político de Políticas Públicas del CIAS. Es investigador en el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA y docente universitario. Y finalmente a Nahuel Pérez, que es politólogo, diplomado en Desarrollo Local y magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo. Actualmente es becario doctoral del CONICET y docente universitario. Así que le cedemos la palabra. ¿Listo? La presentación. Listo, ahí está. Bueno, primero, buenas tardes o buenas noches ya a esta altura, si es invierno aún. Muchas gracias a la red por el espacio y a todos los oyentes. Estamos contentos de hacer el panel de cierre en este módulo. Y me pones entonces. Arranco con la primera diapositiva, que va a ser fundamentalmente una guía conceptual de qué es lo que vamos a hablar. Paso a la siguiente. Inicialmente lo que vamos a hacer es contarles un poco en qué consiste el concepto de desarrollo, para después linkearlo con la idea de los recursos naturales y el rol que van a tener para que en los procesos de desarrollo, justamente en esta oportunidad en Argentina en el siglo XXI, en este nuevo tren de la historia que pasa frente a nosotros, tengan un anclaje y un protagonismo más federal, menos anclado solamente en la región centro de nuestro país. Y a modo de ejemplo, finalmente vamos a hacer un desarrollo sectorial, que va a ser la agroindustria, la minería y la energía. Bueno, pasamos. La idea del desarrollo, ¿cuál es? Fundamentalmente, significa que el crecimiento económico hay que acompañarlo con políticas públicas que fomenten la inclusión y la integración social. Es decir, que el crecimiento económico por sí solo no alcanza, sería una condición necesaria, mas no suficiente para que el país pueda alcanzar las metas de bienestar que el pueblo necesita. Pasamos. Fundamentalmente hay varias dimensiones de lo que recién acabo de hacer una definición de lo que sería el desarrollo meramente económico. El desarrollo humano, por decir un ejemplo, es aquel que se verifica en niveles de educación, en el alcance de cobertura de necesidades básicas y en el aumento de la esperanza de vida de una población. Después tenemos el desarrollo productivo, que implica la complejidad en la estructura productiva del país. Podemos simplificarlo diciendo, a mayor cantidad de procesos productivos y diversificación exportadora, hay un mayor desarrollo productivo. Y finalmente tenemos el desarrollo social, el cual varía en función de los niveles de pobreza, desigualdad y de la composición de la estructura ocupacional de la población. Esto último significa que a mayor cantidad, ¿cómo simplificarlo de alguna manera? Si los puestos de trabajo que ocupan los compatriotas son de mayor calidad y con mejores beneficios, podemos decir que la estructura ocupacional de la población es más desarrollada y hay un mayor desarrollo social. Siguiente. Y finalmente, para cerrar un poquito, la idea es decir que el desarrollo en sí mismo es un condicionante estructural de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía de un país y su sociedad atraviesan procesos coyunturales y estructurales. En función de un mayor desarrollo productivo y un mayor desarrollo exportador, la Argentina no tendría probablemente tantos problemas coyunturales en distintas etapas de su historia. Un ejemplo lo vimos el año pasado con la sequía, que azotó primero al sector agropecuario y después a la sociedad en su conjunto. Si nosotros tuviéramos un mayor desarrollo productivo, probablemente la ausencia de los 20.000 millones de dólares que
perdidos por la sequía no hubiesen golpeado tan fuerte sobre las arcas del Banco Central, sobre nuestra capacidad para defender nuestra moneda. Dicho eso, paso la posta acá a uno de mis compañeros, a Nahuel, para que profundice en la parte de recursos naturales. Buenísimo. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar presentes. Un jueves de esta hora. Vamos a hablar un poquito ahora. Tommy ya hizo una introducción sobre qué consideramos nosotros que es el desarrollo. Y ahora particularmente vamos a focalizarnos en cuál sería el rol que pueden tener los recursos naturales en el proceso de desarrollo en general para un país y en específico para Argentina. Desde los inicios, el pensamiento económico y las teorías del desarrollo en América Latina concebían que la explotación de recursos naturales era una especie de trampa para el desarrollo. ¿En qué sentido? Se concebía que mientras los países centrales a nivel internacional estaban focalizados en su estructura productiva, en el desarrollo industrial, aquellos países que ocupaban un rol periférico eran países que se focalizaban en la exportación de bienes primarios, de materias primas. Básicamente, ¿por qué? Porque los países periféricos que exportaban materia prima, exportaban menor valor agregado y obviamente generaban menor riqueza. Tenían puestos de trabajo menos calificados y en menor densidad. En cambio, los países desarrollados, que estaban focalizados en industria, tenían mayores capacidades productivas, tenían mayores innovaciones tecnológicas y tenían puestos de trabajo mejor calificados y de mayor inclusión a nivel social. Con el desarrollo histórico, en un principio los primeros países que dieron el salto al desarrollo la hacían industrializándose. Si uno ve, por ejemplo, el desarrollo británico con la revolución industrial, que fue uno de los primeros países que se incluyó lo que era el mundo desarrollado, lo hizo en base a un proceso de industrialización. Lo mismo Europa con la difusión de la industrialización británica y posteriormente, ya en el siglo XX, Estados Unidos se incorpora al conjunto de países desarrollados también a partir de un proceso de revolución industrial. Sin embargo, a lo largo de la historia empezaron a aparecer ejemplos de otros países que paradójicamente comenzaron a desarrollarse y comenzaron a mejorar sus condiciones de vida, pero lo hicieron a través de la explotación de recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando los recursos naturales lograron desarrollar estas dimensiones que mencionaba antes todo. Es decir, lograron complejizar su estructura productiva, lograron tener desarrollo social, lograron mejorar sus capacidades tecnológicas. Esto pone en contradicción un poco esta idea tradicional que les mencionaba antes, ¿no? Que la industria es sinónimo de desarrollo y que los recursos naturales es sinónimo de atraso, de su desarrollo, de menor nivel de ingreso. Ahora, acá lo importante es, bueno, ¿de qué forma aprovechamos estos recursos naturales para generar un sendero de desarrollo productivo? ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, muchos países a nivel internacional actualmente tienen grandes riquezas naturales y tienen un gran desarrollo de la explotación de esos recursos, sin embargo son países que no son desarrollados, por ejemplo como pasa con los países africanos, ¿no? Que tienen grandes recursos minerales, grandes recursos petroleros, pero sin embargo son países que están a la cola del desarrollo productivo. Bueno, ahí lo importante es ver de qué forma se aprovechan estos recursos naturales. Un caso es el de los casos, por ejemplo, de países como Canadá, Noruega o Australia, que explotando recursos naturales lograron diversificar su estructura productiva, lograron generar empleo de calidad, y otro es el caso más paradójico de los países africanos que con muchos recursos similares a los que tienen países nórdicos o Australia o Canadá, como mencionaba antes, tienen niveles de desarrollo muy bajos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí había algunos detalles que yo marcaba en la diapositiva que los pueden observar. Es esta idea de pensar a los recursos naturales como la punta de lanza para construir cadenas de valor, para generar empleo de calidad. Ahí lo importante es, claramente, como mencionaba antes, el esquema. Los marcos regulatorios, los incentivos fiscales, es decir, bajo qué condiciones se explotan esos recursos naturales. Sí, para reproducir un esquema de país periférico, exportando materias primas sin valor agregado, o para generar explotación de materias primas, pero con desarrollo de proveedores a nivel local, con un vínculo con la economía del conocimiento, como bien desarrollaban antes María y Emiliano en la exposición anterior, y también, obviamente, con valor agregado, pero dentro de las fronteras nacionales y no para que el valor se agregue en otras latitudes, básicamente. Un detalle importante. Por ahí, gran parte del relato político nacional hace énfasis en, bueno, es posible tener una Argentina sin industria solamente basada en la explotación de recursos naturales. Nosotros acá tenemos dos cosas para decir. En un primer punto, Argentina desaprovecha gran parte de la riqueza natural que tiene.
Pero por otra parte, Argentina no es de los países más ricos a nivel natural del mundo, si uno lo mira a nivel del recurso natural, la riqueza natural por habitante. Países como por ejemplo Qatar, claramente son mucho más ricos que Argentina. Ahora, a nivel regional, también hay otros países que son más ricos que Argentina, como es el caso de Chile o de Brasil, que tienen un 50% aproximadamente de riqueza natural superior a la de Argentina por habitante. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es importante aprovechar los recursos naturales, sí, agregando valor y desarrollando proveedores, obviamente, pero no es suficiente para lograr el desarrollo productivo. Por eso es que nosotros consideramos que es un vector más dentro de otras industrias y sectores económicos que son importantes para el desarrollo. Como les decía antes, hay básicamente dos caminos para pensar los recursos naturales, ¿no? Que te llevan a dos futuros de país, dos proyectos nacionales diferentes. Una primera lógica, nosotros la definimos como una lógica extractivista, es una lógica en la cual se piensa en traducir rápidamente la riqueza natural en generación de divisas. Un ejemplo claro es el RIC, ¿no? Que es lo que se ha charlado en encuentros anteriores y también vino a colación hoy. Es básicamente decir, bueno, nosotros necesitamos atraer capital extranjero. Perfecto. Ahora, ¿bajo qué condiciones se hace eso? ¿Qué beneficios deja en el país? ¿Y qué condiciones de desarrollo posibilita a nivel federal también para las diferentes provincias y territorios? En la lógica extractiva, bueno, atraemos la inversión, ingresan los capitales, pero no se agrega valor a nuestro territorio y tampoco hay un vínculo de esas empresas transnacionales con el territorio, con los clústeres tecnológicos de la economía del conocimiento, con los proveedores, con sectores industriales. Es decir, es una economía extractiva donde simplemente hay extracción de recursos y exportación para agregar valor en el exterior. Siguiente diapositiva. ¿Seguimos? Ahí está. El siguiente paradigma, que es el que nosotros creemos como positivo, de generación para el desarrollo, que creemos que el peronismo debe encarar como agenda, es pensar la explotación de los recursos naturales, pero al servicio del desarrollo de las capacidades nacionales. Es decir, aprovechar los recursos naturales como un puntapié para potenciar el sector científico, tecnológico y el tejido industrial. En ese sentido, nosotros ¿qué decimos? Bueno, ¿es necesario atraer inversión extranjera? Obviamente. Las empresas, por ejemplo, del sector minero, que después lo vamos a desarrollar, que es en el que me especializo, tengo más conocimiento, las empresas nacionales no tienen capacidades tecnológicas y no tienen el capital suficiente para desarrollar grandes yacimientos de minería. Por eso es necesario atraer las inversiones. Ahora, es importante hacerlo en un marco específico donde se brinden condiciones para que las empresas se asocien, por ejemplo, con programas de desarrollo industrial para desarrollar proveedores a nivel nacional. Básicamente que se vinculen con el yacimiento. Y también, por otra parte, obviamente, quizás es un poco más complejo de realizar en muchas industrias, pero es importante pensar a futuro, en el mediano y largo plazo, en que ese desarrollo, que esa explotación de minerales, que esa explotación de hidrocarburos, que esa explotación energética, se vincule con un desarrollo industrial de otras áreas y de otros sectores. Es lo que hablaba antes María, ¿no? Esta necesidad de vincular las cadenas de valor entre sí, que no sean aisladas y que se piensen en cambio dentro de un proyecto nacional de desarrollo, que creemos que es lo que es la base básicamente de la discusión que tenemos que dar dentro de nuestro espacio, el especialismo que es donde nos ubicamos, y creemos que desde estas diferentes charlas que fuimos dando hay aportes interesantes para pensarlo en un modelo de desarrollo en general, ¿no? Siguiente. ¿Seguimos también? Sigo yo. Muy bien. ¿La ponemos la diapo? Sí. Bueno, pensando rápido el rol del modelo. Pues yo voy a especializarme, voy a contar un poco primero el modelo agroexportador. Pasamos al anterior, un segundo. Ahí está, perdón. Básicamente, lo primero que tenemos que pensar es que el modelo agroexportador en un primer momento y la industrialización por sustitución de importaciones, que fue el modelo del país que le siguió inicialmente principalmente alrededor de la década del 30, hasta mediados de la década del 70, nos dejaron un legado. Principalmente, el más importante es la concentración demográfica, como consecuencia de dos modelos productivos establecidos. Pasamos a la siguiente diapositiva, ahora sí para mostrarlo. Lo muestro rápidamente, como veremos, entre el AMBA, es decir, la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, y el resto de la región centro, el interior de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, se concentró hasta 1960, de un total de 20 millones de habitantes, el 66% de la población. Y hoy, básicamente 62 años después,
a pesar de que se fueron descubriendo nuevos recursos naturales que el país puede aportar para producir cadenas de valor, se fueron creando otras posibilidades en un territorio que ya no es el mismo por la cantidad de provincias, ni siquiera es la misma, como para pensarlo como un detalle de color, la población concentrada por el AMBA solo bajó a un 61% y somos más del doble que en ese momento de población. Es decir, el principal legado que nos dejó la sucesión del polo agroexportador y la ICI, para resumirlo como una sigla, es una concentración sociodemográfica y una dependencia en la generación de divisas, que son las que alimentan al resto de nuestro sistema productivo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hacer en ese sentido para, primero, además de desarrollar la minería, como decía Nahuel recién, y como la energía, como va a contar Sol más adelante, y la economía del conocimiento, como decían antes los compañeros, primero hay que buscar la vuelta a la relación del peronismo del sector agropecuario y agroindustrial, al mal denominado campo, y justo hacia propósito de los slides. Para pensarlo así, hay una simplificación de los dos polos. El peronismo, por un lado, podría dejar de concebir al agro, y lo digo de manera provocadora para que se entienda, como un resabio de la oligarquía latifundista del siglo XIX, y el agro podría dejar de concebir al peronismo como aquel sector político que lo obliga a cargar con un Estado innecesario sobre sus espaldas que le impide desarrollarse sectorialmente. Tal vez cuando los dos espacios nos pongamos de acuerdo en que somos necesarios, de que tenemos que convivir, porque la representación política de un espacio no va a desaparecer, la importancia estructural que tiene un sector económico para la economía argentina tampoco va a desaparecer, podremos tender puentes y construir, por lo menos de acá a 20 a 30 años, un horizonte de tiempo en el que nos pongamos de acuerdo en ciertas reglas de juego, y cuando se diversifique la canasta exportadora, las tensiones van a suavizarse solas, porque el peronismo va a dejar de necesitar de usar al agro como un instrumento de recaudación, y el agro va a dejar de sentirse como con la mochila de cargar con el país sobre sus hombros. Pasamos. ¿Qué puede hacer por lo menos el peronismo de nuestro lado? Que es el nombre del cual es el espacio en el cual estamos hablando hoy esta tarde acá entre nosotros. Bueno, podría tal vez comprender que el impulso al agro para aumentar su productividad es una forma, si bien trabajosa, más duradera de sortear la contradicción entre el abastecimiento interno de alimentos y la producción de exportaciones. ¿Qué significa esto de manera simplificada? Que cuando aumenta el precio de la carne, porque nuestras cabezas de ganado no alcanzan para que consumamos toda la cantidad de kilos de carne que necesitamos o que queremos, porque es parte de la canasta cultural de los argentinos, no recurrir a la tentación de cerrar las exportaciones de carne, no recurrir a la idea de aumentar las retenciones de un día para otro y cambiar las reglas del juego, porque si bien hoy es pan para hoy y hambre para mañana. Eso por un lado. Y fundamentalmente podemos decir que esto le permitiría encarar una transformación diversificadora de la estructura productiva. Es decir, una palanca, traducido a resultados, una palanca más para la estabilidad macroeconómica del país, porque dejarían de desaparecer divisas, porque se dejaría de desalentar una actividad productiva, y al mismo tiempo una ampliación de la coalición social que sostiene políticamente el peronismo. Porque no hay que olvidarnos que en su momento, ya sea en 2019, no hace tanto, en las primarias, de aquellas en las que Alberto Fernández le ganó a Mauricio Macri, y en el 2011, el peronismo tuvo muchísimos votos en el interior del país y en zonas que podían denominarse como agropecuarias, agroindustriales. Es decir, que no es imposible reconstruir la relación. Hay que soltar esa idea, y no solo no es imposible, sino que es necesario, tanto para la macroeconomía como para la convivencia social y política del país. Y finalmente, yo preparé para decirles acá un listado de la heterogeneidad de actores que componen el sector agroindustrial, para que también combatir la idea del campo. El sector industrial tiene propietarios de la tierra, que pueden no ser los que la trabajen y produzcan, puede tener arrendatarios que le pagan a los propietarios para trabajar esa tierra, es decir, puede producir el propietario o alguien que la alquila. Después están los acopiadores, que son los que acumulan el producto de las cosechas para revenderlas como comisionistas, los proveedores de servicios de transporte y logística, los proveedores de maquinaria agrícola, los proveedores de semillas y agroquímicos, los proveedores de servicios tecnológicos, un puente con la economía del conocimiento en ese sentido. El agro no es el mismo ni que el del siglo XIX ni que el del siglo XX tampoco. Hoy puede usarse como un puntapié para generar un ecosistema productivo mucho más diversificado. Y finalmente los exportadores, esa idea que hay instalada de, bueno, ¿cuándo la liquidan los ojeros? Bueno, es bastante más complicado que eso, porque hay todo un camino entre el productor, si eso no el propietario para arrancar, y el exportador. Una heterogeneidad de actores que recorren toda una cadena y que finalmente se traducen en si el Banco Central tiene o no más reservas y si el fisco recauda o no más. Y bueno,
Mi parte está finalizada y le paso acá a mis compañeros para que continúen con la parte sectorial. Bueno, en este recorrido de sectores que pensamos que tienen un potencial importante para aportar al desarrollo, sobre todo con un énfasis federal, ¿no? Es decir, de desarrollar en el territorio posibilidades de empleo, de actividades con productividad, de exportaciones, creemos que otro sector fundamental, que ya lo había mencionado previamente, es el de la minería, ¿no? Que es en ese sentido, creo yo, en términos personales, pero lo reflejan los números que van a ver ahí, uno de los sectores más desaprovechados que tiene el país a nivel histórico, no solamente en la actualidad, sino que en toda su historia Argentina ha tenido un bajo desarrollo del sector minero. Por ejemplo, ahí lo vemos en materia comparada, si uno observa las exportaciones de minerales metalíferos del año 2022, uno se va a encontrar que Argentina, por ejemplo, exporta 10 veces menos minerales que Perú o Brasil y alrededor de 18 o 19 veces menos minerales que Chile, que es un país que comparte condiciones geográficas con Argentina, básicamente están los dos situados en las diferentes caras de la misma cordillera. Esto hace, por ejemplo, que en el año 2022 a Chile le haya ingresado un préstamo del Fondo Monetario Internacional por año extra por exportaciones mineras, por recursos que Argentina tiene y que no logra aprovechar. Así que en ese sentido me parece importante destacar la importancia que tiene la minería, no solo en términos macroeconómicos o de saldo de divisa, sino también en términos de desarrollo federal. Pasamos a la siguiente. Acá se ven dos mapitas que surgen del Plan Productivo de Argentina 2030, en la misión 8, minería, que ahí podemos observar cómo están distribuidos a nivel federal los recursos mineros de los cuales dispone Argentina. ¿Por qué recalco que la minería está en un momento clave para ser aprovechada? Porque se dan dos fenómenos internacionales importantes, ¿no? Por una parte la transición energética, básicamente para el desarrollo de energías renovables, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, la electrificación del parque automotriz. Son todas dimensiones que necesitan sí o sí del desarrollo de la minería y que están aumentando la demanda internacional de los minerales y que hacen más rentables también los yacimientos. Es decir, es un contexto muy particular donde hay una ventana de oportunidad para la actividad. Y por otra parte, obviamente, la digitalización social, ¿no? Es decir, las computadoras, todos los servicios informáticos necesitan necesariamente del soporte físico que otorgan la minería, que es la que claramente permite que se desarrollen esas actividades. Como les decía antes, con énfasis federal, uno puede observar en ambos mapas, por una parte el mapa 1, que si bien no recuerdo mal, porque lo llevo ahora de acá, plantea la disponibilidad de cobre en todo el territorio nacional. Sí. Esas fajas de cobre a su vez se vinculan con la disponibilidad de yacimiento de oro y plata. Como ven bien, está extendido por toda la cordillera, de norte a sur del país, y también en la meseta patagónica, que es una zona muy despoblada, de expansión territorial, pero de alto proceso de desertificación, que claramente genera un potencial de arraigo y un potencial de desarrollo muy importante que otras actividades económicas no son competitivas, dadas condiciones naturales, dada lejanía, dada dificultad de infraestructura, y la minería ofrece una oportunidad importante de arraigo en esa zona. Siguiente. Ahora, retomando un poco lo que planteábamos antes, ¿no? Sobre qué modelos posibles de desarrollo nos pueden plantear los recursos naturales. Esta misma lógica se refuerza y se plantea también en torno a la minería, ¿no? Una posibilidad es pensar a la minería como un enclave, ¿no? Es decir, una política sectorial que se centra en atraer inversiones para explotar y aprovechar los minerales disponibles, que obviamente son necesarios, porque sin ese capital no se puede aprovechar los recursos minerales. Un ejemplo, por ejemplo, para ser un poco provocador en ese sentido, es el caso de Bolivia, ¿no? Que es uno de los países, es en realidad el país con mayor cantidad de reservas de litio a nivel internacional, y que sin embargo tiene un desarrollo de esas reservas, una explotación muy baja. Esto se da producto de ¿qué? De que si no hay inversiones extranjeras, no hay empresas que traigan capital, que traigan tecnología, que traigan inversión, ese recurso se desaprovecha y no se puede exportar y no se puede generar el valor agregado que se necesita. Pero este modelo, digamos, de corte extractivo, que se basa solamente en atraer inversiones, si no se da en un marco institucional en el cual se fomente ese agregado de valor, queda básicamente solamente en una economía de enclaves extractivos. Hay un punto importante a destacar, sobre todo con la tradición de alta movilización social y conflictividad ambiental que se da en nuestro país, que es la cuestión de la legitimidad social en torno a la actividad. Con una lógica de minería como enclave, con una lógica de minería extractiva, se genera poco derrame de esa actividad sobre el territorio y sobre las comunidades. Es decir,
Viene la empresa, invierte, explota yacimientos, saca los minerales, genera empleo directo e indirecto, pero ese empleo indirecto generalmente se genera al inicio, cuando se da la construcción de ese yacimiento y luego desaparece, pero no genera un impacto a largo y mediano plazo sobre el territorio. Con una política de desarrollo de proveedores, con reglas de juego que incentiven el vínculo de las empresas con el sector tecnológico, con el agregado de valor a nivel local, eso puede producir un impacto superior sobre las comunidades y eso también puede ayudar a aliviar un poco las tensiones que se producen entre las comunidades, que obviamente reclaman con justicia la propiedad de sus recursos y del ambiente sobre todo, y las empresas que vienen a traer esos recursos. ¿Sí? Con un desarrollo más horizontal de la actividad y con mayor agregado de valor, se pueden armonizar un poco esas tensiones que existen. Así que te dejo, Sol, el último fragmento. Sí. No, sí, es más o menos un resumen que hice en general. Bueno, yo voy a hablar de energía. Mi idea es que se lleven... No, yo no sé. Mi idea es que se lleven un par de conceptos de lo que es el panorama energético nacional y bueno, también internacional, porque siempre hay que enmarcarnos en el contexto global. Primero, cuando hablamos de energía, en grandes rasgos podemos hablar de electricidad, pero también de calefacción y de transporte, ¿no? En este sentido, quería traer un poco una categorización que podemos hablar de diferenciar la energía primaria, que a través de la conversión obtenemos energía secundaria y que la energía final nos llega a través del transporte o la distribución. Esto es una clasificación bastante a grande rango, ¿no? Pero esto para ponerlo en términos de ejemplo, por ejemplo, el crudo que extraemos a través de una refinería nos permite obtener algo como la gasolina, por ejemplo, si lo que comúnmente le decimos nafta, que en realidad en términos de la industria no es lo mismo, pero para que nos demos una idea, esto se transporta a través de barriles, que puede ser vía buque, vía camiones, y finalmente nos llega al surtidor cuando vamos a YPF a cargar. Pero otra energía primaria puede ser, por ejemplo, el carbón, ¿sí? Que a través de una central térmica produce electricidad, y otra forma de producir electricidad, una de las tantas, puede provenir de la radiación solar. En cambio, también se utiliza una conversión, pero en este caso son los paneles solares que recién adelantaba Nahue, que también producimos electricidad, y en ambos casos, a ver si me sigo, ahí está. En ambos casos se distribuyen a través del tendido eléctrico y llegamos a nuestra casa. Acá quizás una diferenciación es que del petróleo crudo a través de una refinería se puede obtener esta energía para transporte, pero también perfectamente podríamos estar obteniendo fuel oil, ¿sí? Que es la materia prima que se utiliza en una central térmica en lugar del carbón. Esto para darnos un poco una idea de qué hablamos cuando hablamos de energía. Bien, cuando hablamos de energía eléctrica en particular, podemos diferenciar las fuentes. Una gran diferenciación que tenemos que hacer tiene que ver con las emisiones de lo que son los GEI, los gases de efecto invernadero, y lo que es carbón, petróleo, fuel oil y gas, es lo que llamamos rápidamente energías no renovables, pero en particular energías fósiles y contaminantes. La energía nuclear, que la ven ahí en verde clarito, también es una energía no renovable, pero hay que hacer esta salvedad, es una energía limpia. La clasificación tiene que ver justamente con las emisiones asociadas por kilowatt producido, ¿no? Tenemos también a la biomasa, la solar, la hidroeléctrica, la eólica, todas ordenadas en gramos de dióxido de carbono equivalente emitido. De esto en Argentina tenemos todo, tenemos una matriz no todo lo diversa que puede ser, pero sí tenemos un pie un huevo en cada canasta, digamos, ¿no? Esto que mostramos acá es la matriz de la capacidad instalada, ¿sí? Que es, en este caso está compuesta al 57% por lo que es térmico fósil, ¿sí? La nuclear también se considera una energía térmica, pero es no fósil, si la energía nuclear se produce a partir de uranio, y eso también va enganchado con lo que hablaba recién Nahue sobre minería. Nosotros tenemos la posibilidad, hemos de hecho explotado las minas de uranio durante mucho tiempo, hasta mediados de los 90, y tenemos hoy en día la producción de energía nucleoeléctrica. Tenemos también hidros, ¿sí? El caso más conocido de Yacyretá, tenemos eólico, tenemos solar, y en muy pequeña proporción, pero ahí existente, biogás y biomasa. Ahora, cuando hablamos de capacidad instalada, no es lo mismo que hablar de generación.
Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos, por ejemplo, la nuclear, que bueno, obviamente no es coincidencia que le esté tratando de hacer un poco de promoción, que pasamos de un 4% de capacidad instalada a un 9% de generación efectiva, ¿no? Esto se debe a lo que conocemos como el factor de carga, que es básicamente en un mismo periodo de tiempo cuánta energía se ha generado, efectivamente, valga la redundancia, respecto a lo que se podía generar, ¿sí? ¿A qué se debe esta diferencia? Tomo el caso de la nuclear, que la nuclear no depende de factores climáticos, a diferencia de lo que puede pasar con la eólica, que depende de la potencia que hayamos tenido del viento en ese periodo de tiempo, o la solar, que hace lo propio con la radiación, ¿no? Entonces, acá la energía nuclear, de vuelta así haciendo la promoción, es donde se gana el mote de energía de base, que también lo comparte con las térmicas tradicionales, digamos, y con la hidro, pero bueno, es como para empezar a introducirlos con la importancia que tiene una diversidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de una matriz energética robusta, si alguno invierte sabrá que al portfolio hay que tenerlo diverso. Bueno, con la matriz energética pasa más o menos lo mismo. Vamos entonces un poco a ver cómo estamos ubicados o cómo está distribuida a lo largo de nuestro territorio toda esta variedad de matriz eléctrica. Podemos ver acá, esto les dejo el link, es un mapita que a mí me resulta muy interesante, es un mapa interactivo de CAMESA, la proveedora de electricidad nacional, que pueden ver todo el tendido eléctrico, todas las centrales, etc. Y acá yo diferencié eólica, de la que podemos destacar la más grande, el Parque Eólico del Bicentenario. Tenemos solar también, que podemos destacar a Caucharí con 300 megawatts. Y hidro, bueno, como mencionábamos recién, la reina de la corona hidro, que es Yacyretá. Después nuclear, tenemos 3 centrales, una está ubicada en Córdoba con 645 megawatts, la central nuclear Embalse, y en Lima, provincia de Buenos Aires, Atucha 1 y Atucha 2, también conocidas como la central Juan Domingo Perón y Néstor Carlos Kirchner, dejo que saquen sus propias conclusiones sobre el tema. De cuándo y quién crea centrales nucleares en este país. Bueno, y de combustión, a la que podemos destacar, como bueno, se pueden dar una cuenta, bueno, un toque para atrás, ¿podemos dar un toque para atrás? A la de renovables. Bueno, obviamente lo que es solar está más concentrado en la región del NOA y del Cuyo, y lo que es hidro está más distribuido, y lo que es eólico, como habrán asumido, está más tendiendo al sur y a la Patagonia. Si seguimos a las siguientes, nuclear no depende, y combustión tampoco, las centrales térmicas no dependen digamos, del territorio para ser ubicadas, porque no dependen de los factores climáticos que provee el propio suelo, ¿no? Siguiente así. Lo que sí depende obviamente del suelo es dónde esté enclavado el recurso, ¿no? Cuando hablamos de recursos no renovables, como mencionábamos recién, no renovables fósiles, hablábamos de gas, de petróleo y de carbón. Un detalle que no dije hace un ratito, cuando hablamos de fósiles en Argentina prácticamente no quema carbón, ¿sí? Nosotros quemamos gas y quemamos petróleo, y lo obtenemos bueno, la muy famosa vaca muerta, pero otra que también me interesa destacar, que lo pueden ver en el Plan Argentina Productiva 2030, es la cuenca marina austral, que está haciendo un aporte bastante importante de gas. Cuando hablamos de recursos en general y de fósiles en particular, está esto que ya venimos mencionando y reforzando hace un rato, que es el tema del valor agregado, ¿no? Uno puede extraer directamente el gas natural y puede extraer directamente el crudo y así como viene venderlo, o le puede seguir agregando eslabones a esa cadena. Cuando hablamos del petróleo, no solamente tenemos que pensar en refinerías y en esto que veíamos de la gasolina, sino también en toda la industria petroquímica en su gran extensión, todo lo que es los plásticos, todo lo que tiene asociado. Y el gas también tiene asociado, por ejemplo, los fertilizantes, pero hay un detalle cuando hablamos del transporte del gas o del transporte del petróleo, que tenemos una limitante en los gasoductos del índole limítrofe, digamos. El gasoducto es terrestre, por supuesto hay gasoductos que van por abajo del agua, pero cuando queremos hacer un transporte a la otra parte del mundo, y necesariamente tenemos que hablar de gas natural licuado, que esto además en sí mismo es una forma de valor agregado.
Bueno, hablemos un poquito de números. Cuando hablamos de déficit energético, directamente estamos hablando de déficit en términos de divisas, porque si no tenemos la capacidad de producir nosotros mismos esa energía, como ha pasado más o menos en la última década, fíjense el impacto que tiene este déficit de la balanza comercial energética en términos de pérdida de divisas. Esta es la situación actual, digamos, reciente. Esta es la negativa, esta es la positiva. Una perspectiva optimista que nos ofrece la misión 9 del Plan Argentina Productiva 2030, que entre lo que mencionábamos de la maduración de vaca muerta, de la punta marina austral, de todo lo que tiene que ver con el gas natural y suma el componente hidrógeno verde, que ahora vamos a charlar un poquito más, que es el hidrógeno verde, estima un incremento de 30 mil millones de dólares en las exportaciones. Cuando hablamos entonces recién de las posibilidades fósiles, ahora vamos a hablar un poco de las posibilidades renovables que nos ofrece nuestra diversa tierra. Bueno, como ya mencionábamos, la zona del Cuyo, bueno, lo ven muy claro en los mapas, ¿no? Mejor de lo que lo puedo explicar yo, la potencia del sol en el norte y la potencia del viento más en el sur. ¿Y qué tiene esto? Uno puede instalar los paneles solares en un lugar y obtener la electricidad ahí, y con el tendido que es el sistema argentino interconectado, el SAI, llevar la electricidad a otros puntos del país o incluso de países limítrofes, y lo mismo ocurre con los molinos eólicos. De vuelta tenemos un limitante cuando lo queremos llevar más allá del mar. Acá viene a jugar un vector energético que es el hidrógeno verde. El hidrógeno es verde porque estamos hablando de energías renovables. También existe el hidrógeno rosa, que proviene de la energía nuclear. El concepto es básicamente el mismo. Esa electricidad, a través de un proceso electroquímico, se usa para producir hidrógeno, que es un gas que se puede llevar a estado líquido y así transportarlo fácilmente a través del mar y obviamente comercializarlo. Para enfocarnos un poquito en la importancia del hidrógeno verde y de la potencialidad de energías renovables que tienen en la Argentina, hablemos un toque de transición energética. El 24% ¿sí? de las emisiones globales corresponde de forma directa o indirecta a la energía. Dentro de eso, las que más emiten obviamente son los combustibles fósiles. Entonces la urgencia de la transición energética nos requiere que vayamos rápidamente, que ya deberíamos haber arrancado haciendo esa transición a las energías limpias, y en ese sentido Argentina tiene una posibilidad frente a esta crisis energética, y también cabe enmarcarnos en qué responsabilidad tenemos, ¿no? Porque quizás hay veces, yo creo que la argumentación ambiental es buena, pero dejemos de explotar vaca muerta, porque el petróleo, porque la contaminación, alto ahí, o sea, pongámonos en circunstancia. Las emisiones que ha aportado Argentina, tanto en el plan histórico como en el actual, son del 0,5% frente a los gigantes de la OTAN, frente a Estados Unidos, frente a China. Entonces, no es que nos estamos poniendo en una actitud infantil de decir yo voy a seguir emitiendo todo lo que quiera. También vamos a apostar a la transición, también vamos a apostar a las renovables, pero estamos en nuestro derecho de convertir lo que tenemos abajo del suelo en divisas y poder hacer esa reconfiguración energética, tanto como actor parte cambiando nuestra matriz y como exportador, como ya estuvimos viendo. Bueno, un poco también para que vean que en todo el planeta se sigue trabajando con los fósiles. Para que se den una idea, si en China en los últimos 10 años ha inaugurado 40 centrales nucleares y proyecta 27 más, que son unos 28 gigawatts, está manejando unos 243 gigawatts de plantas térmicas de carbón, que de los tres fósiles es el más contaminante, ¿no? Como no tomar nosotros toda la responsabilidad de la transición. Que nos vienen a correr a veces. Claro, que no nos corran tanto por el lado ambientalista. Tenemos argumentos porque que no nos corran tanto. A eso apunto con lo que esta hacen parte. ellos. Claro. Básicamente. Claro, o sea, ¿no? Ni ponerse en no lo hago, pero tampoco en pretender volver a la, no sé, a lo... A ver, electricidad necesitamos para funcionar, chicos. Bueno, entonces como les comentaba, lejos de ver esto desde una perspectiva fatalista, bueno, nos invito a todos a ver la crisis climática como una oportunidad, tanto entendiendo el desarrollo de energías renovables. Soy mi propia enemiga con las transiciones. Un poco detalladas. Un poco detalladas, bueno.
ahí esto también, bueno, tomé mucho, la verdad, el trabajo que han hecho con Argentina Productiva 2030 es realmente increíble, he tomado mucho de ahí. Y la misión 2, si no recuerdo mal, plantea estas metas, ¿no?, relacionadas con lo que es el desarrollo de las energías renovables, como decía, tanto para la diversificación propia y la generación de puestos de trabajo, como para la exportación en lo que es el hidrógeno verde. Y un detalle que la verdad que no entraba en el tiempo que tenía, pero tenemos también una gran potencia nuclear, tanto en CONEA como en Nucleoeléctrica Argentina, como en todo el ecosistema nuclear. Tomando un poco lo que hablaba María de economía de conocimiento, no solamente tenemos una oportunidad a nivel demanda internacional con esta nueva tecnología incipiente que son los reactores modulares pequeños, sino que tenemos un pie en la mesa, una mesa que tiene muy pocos actores, tenemos un prototipo en construcción y hay 3 o 4 países en el mundo en esta situación. La verdad que lo de la moneda es admirable, sino que también tenemos muchísima experiencia. La industria nuclear tiene más de 75 años y estamos en franco riesgo de perder esas capacidades. En el 94 frenamos la construcción de una de las centrales nucleares, se reactivó en 2006 con la firma del plan nuclear por el presidente Néstor Kirchner, y se nota el gap generacional que hubo cuando dejamos de construir y cuando dejamos de captar talentos. No podemos darnos ese lujo en ninguna industria, pero bueno, obviamente la que me toca defender a mí es la propia. Y bueno, para ponerles un poco también las metas que planteaban, un poco de números en lo que es el impacto de estos 3 proyectos. Gracias. Bueno, una energía, eso lo pasó, crecer demanda de energía. Y hasta acá en los últimos 10, 15 años hemos importado los recursos que tenemos con nuestro propio suelo. O sea, nos perdimos de exportar un recurso y al mismo tiempo de abastecernos nosotros mismos para desarrollar nuestras actividades. Obviamente el sector en sí mismo solamente no alcanza, la minería no va a ser ningún milagro, el agro tampoco, la energía tampoco, si no hay un entorno macroeconómico ordenado que permita que los sectores puedan desarrollar todo su virtuosismo, por inventar una palabra. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en explotarlo de alguna manera, porque si no hacemos los espacios que nos consideramos responsables de hacer que esos recursos se transformen en mejor bienestar para la población, esa discusión va a seguir existiendo y el espacio lo va a ocupar un sector político como el actual que gobierna, que va a explotar los recursos, pero va a hacerlo de una forma más parecida a la economía de un enclave, que es lo que describía muy bien Nahue con, por ejemplo, el caso de los recursos petroleros en África. Nosotros podemos elegir hacer nuestro propio camino, sí, los recursos se van y no nos queda nada, o sí, establecemos un modelo de desarrollo para la Argentina y tratamos de que los exportemos y al mismo tiempo se transformen en oportunidades para los compatriotas. Así que me parece que eso es una conclusión para decir. Déjame sumar una cosa más, que no solamente creo que la discusión hay que darla al interior del partido, digamos, del movimiento político, incluso de las legislaciones, sino que también tiene que ser una conversación con la sociedad. Son incontables las situaciones en las que no se ha podido avanzar 100%. Con proyectos de minería, con proyectos de extracción, porque la sociedad, esto capaz es medio peyorativo, pero a mi forma de ver no estaba suficientemente informada sobre los cuidados ambientales del caso y sobre los puestos de trabajo que esto iba a generar. En ese sentido, la integración social es fundamental. Para tener legitimidad. Pero una integración social activa, hablaba hace un rato una compañera de instituciones formativas que formen esa mano de obra calificada que estamos, hay toda una integración. 100%, totalmente. Sí, creo que lo que nos llevamos es que hay muchas oportunidades para el desarrollo, pero que esas oportunidades necesitan de decisión política, de consenso y de una visión estratégica hacia el futuro para construir la Argentina que creo que todos queremos. Así que bueno, gracias. Obvio. Sí. No, yo lo mío es primero la parte de los agradecimientos. Primero a los chicos que están acá detrás de cámara, que ustedes no lo ven, que encuentro tras encuentro y conexión tan... Un aplauso para los chicos. Que nosotros podamos conectarnos con toda la Argentina y transmitir esto, porque acá también hay tiempo, hay militancia, hay compromiso con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros, y obviamente también a Vicky, a Victoria Tolosa Paz, que también hace posible que esto se genere, que esta red tenga forma, que todos estemos pensando en cómo comunicar mejor, en cómo hacerles llegar a ustedes los materiales, en cómo responder las preguntas,
Entonces me parece que es muy importante porque acá hay tiempo, hay dedicación, hay mucha voluntad y hay muchas ganas militantes a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando como país, que estamos atravesando como militantes y dirigentes políticos, pero bueno, la intención de este espacio también es que veamos la capacidad que tiene el movimiento nacional justicialista de seguir generando comunidad organizada, lo decían acá y creo que lo hemos dicho en cada uno de los encuentros, los momentos donde la Argentina crece, donde la Argentina se desarrolla y donde realmente tiene un proyecto de nación que está pensando en incluirnos a todos y a todas, es en los gobiernos peronistas y no hay vuelta con eso. Entonces, que además nos tomemos el tiempo de que todo esto que viene acá es también un tiempo de elaboración, de preparar filminas, de pensar cómo comunicamos, qué comunicamos, ¿para qué? Para que todos y todas, a su vez, seamos cada vez mejores dirigentes y dirigentes políticas, y que eso nos permita avanzar, tener elementos y herramientas, como decía ella, para dar las discusiones, para estar formados, para estar informados, y para que cuando nos toque estar en los espacios de gestión de políticas públicas sepamos que tenemos una gran masa de conocimiento de compañeros y compañeras formadas y que nosotros también vamos en ese camino de la formación para ser mejores políticos, para ser mejores dirigentes en un momento donde también la política está bastante golpeada, muy golpeada, y que bueno, nada, es eso, agradecerles a todos que les sigamos poniendo tiempo para construir una comunidad organizada, una comunidad formada, como decían los compañeros, un proyecto nacional y popular, porque no es lo mismo, cualquier proyecto nacional es un proyecto nacional y popular pensando en el desarrollo de la nación. Ahora sí, por eso. Quería decir esto y agradecerles sobre todo a todos y a todas, antes de que se empiecen a desconectar, y ahora sí hacemos el lugar a las preguntas, o a lo que quieran reflexionar un ratito más, así ya terminamos esta jornada. Muchas gracias, Generación para el Desarrollo, también por ponerle tiempo y ganas. Romy, pide la palabra, si se puede mutear. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Disculpen, justo estoy en la facultad y se escucha todo atrás. No, mi opinión es simple, que hay que separar la ideología de lo que es el gobernar, porque estamos justamente en lo que dijeron ustedes, estamos en una época de crisis donde no solo juega en contra el tema de económico, sino el factor clima, en tanto a lo que es el sector agropecuario y el tema de los recursos. Chicos, por favor, silencio. Y entonces es necesario también entablar el diálogo y saber que muchas veces el agro, así como está a favor del tema de las divisas y el tema de los recursos, también tenemos un sistema que está explotando mucho la tierra, y eso es lo que trae justamente el problema del factor ecológico y el factor ambiental, que es lo que perjudica también después el tema de las inundaciones, la sequía y demás. Digamos, creo que el Estado sí siempre tiene que estar regulando, tanto la parte económica en todo lo que es mineral, recursos minerales, recursos agroeconómicos, porque esos recursos, si nosotros liberamos todos, pasa a manos de otras empresas extranjeras, como ya hemos visto, como Benetton, que está en el sur, que se adueñó de media Patagonia, y creo que es importante tener recursos propios, porque eso es patrimonio de nuestro país, y además tenemos parte de esos ingresos, de esas divisas, tienen que entrar para producir y tener una mejor economía. Muchas veces el agro no colabora en eso porque guardan y nosotros necesitamos a veces que se liberen todos esos hilos, eso que se siembra y las cosechas, para que se muevan justamente las divisas y los dólares, para que entren los dólares. En cuanto por último, para resumir, yo creo que el tema del agro en la política ya viene de la época de la dictadura, y yo creo que hay que empezar a allanar eso. Yo, si bien no tengo una postura ni de un lado ni del otro, yo sostengo y respeto mucho la memoria del país, pero también tenemos que empezar a dialogar y trabajar en conjunto para que tengamos mejores
mejor el gobierno, mejor política y más inversiones. Y por último, para recalcar, yo no estoy de acuerdo con las nuevas aplicaciones, esto de los unicornios, yo la verdad eso mucho no entiendo, yo soy de la vieja escuela, pero estoy a favor de las pymes, estoy a favor del trabajo formal, y que todos los argentinos tenemos que tener un trabajo que nos dignifique, y además el tema de las aplicaciones es un tema muy difícil de regular, porque cada vez hay más. Y no me parece que, yo por ejemplo ahora estoy acá en medicina, no me parece que una persona tenga que recurrir a una aplicación para saber qué tema de salud tiene. Para eso están las instituciones, para eso están los hospitales, las clínicas, y entonces nosotros también tenemos que saber que el Estado no puede decir, bueno, yo me libero, los libero y hagan lo que quieran. No es así. Solamente esa opinión. Gracias. Ahí está, gracias. Bueno, ya estamos en tiempo, son las 8. Vamos a ir recogiendo todas las consultas que escribieron en el chat. Quedamos comprometidos a responder a la compañera de Catamarca y a través de Mari y a través de lo que hacemos nosotros por el chat de la red. Y bueno, nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro. Pero una cosa, hay un documento que nos debemos de avisar, que se va a hacer, después hicimos esta presentación. ¿La vamos a enviar? Sí, la vamos a poder enviar después de que pase con la Comisión de Recursos Naturales de G+D para que lo valide el resto de los compañeros. Y va a estar a disposición de todo el resto. Eso es bueno, después lo mandamos a todos aquellos que estén conectados y que tengan el sistema de la red MAC por el WhatsApp, les vamos a enviar ese material y cualquier consulta también por ahí. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.